Yo nunca olvidaré esa noche en Madrid, cuando el aire de la Gran Vía olía a humo de cigarrillos caros y a promesas rotas. Mi hermano Carlos, con su sonrisa de tiburón trajeado, levantó el testamento falsificado y declaró ante el notario: Alejandro no merece ni un céntimo de la fortuna de padre. En ese instante, con el corazón latiendo como un tambor de guerra en mi pecho, juré que lo haría pagar. No con balas ni veneno, sino con la verdad enterrada que él mismo había cavado su tumba. Todo empezó 3 meses antes, en el verano sofocante de 2023. Nuestra familia, los Valverde, había sido el epítome de la opulencia madrileña: un ático en Salamanca con vistas a la Retiro, viñedos en La Rioja que producían el vino más codiciado de España, y un nombre que abría puertas en los salones de la alta sociedad. Padre, don Ignacio Valverde, era un magnate inmobiliario que había construido su imperio desde las ruinas de la posguerra, con manos callosas y un corazón de granito. Murió de un infarto en su estudio, rodeado de papeles y botellas de Rioja Reserva, dejando un vacío que Carlos, el hijo mayor, se apresuró a llenar. Yo era el menor, el artista soñador, como me llamaba madre antes de que el cáncer se la llevara en 2000 Queens. Mientras Carlos estudiaba Derecho en la Complutense y escalaba en el bufete familiar, yo me perdí en lienzos y exposiciones fallidas en Malasaña. Pero padre me quería, lo sabía por las cartas que me enviaba desde sus viajes a Barcelona, donde cerraba tratos millonarios. Hijo, el arte es el alma de un hombre, me escribía. Así que cuando falleció, esperé mi parte, quizás no la mayoría, pero suficiente para salvar mi galería en ruinas y honrar su memoria. La lectura del testamento fue en el despacho del notario en la calle Alcalá, un lugar tan frío como las tumbas del cementerio de la Almudena. Carlos llegó en su aude y reluciente, con su esposa Elena del brazo, ella con un collar de perlas que gritaba: yo soy la reina ahora. Yo llegué en metro, con el olor a trementina pegado a la ropa. El notario, un hombrecillo con gafas empañadas, carraspeó y leyó: a Carlos Valverde, mi primogénito, le dejo el control total de Valverde Inversiones, los viñedos y las propiedades en Madrid y Sevilla. A Alejandro. Nada. Ha demostrado ser un lastre para la familia. El mundo se me vino abajo. ¿Qué demonios es esto?, grité, mi voz resonando en las paredes forradas de caoba. Carlos me miró con lástima fingida, esa que reserva para los mendigos en la Puerta del Sol. Padre lo dejó claro: Ale, tus vicios artísticos lo decepcionaron. Es lo justo. Elena soltó una risita ahogada, cubriéndose la boca con una mano manicureada. Salí de allí temblando, el sol de Madrid quemándome la piel como si fuera ácido. Esa noche, en mi piso diminuto en Lavapiés, bebí hasta el amanecer, jurando sobre la foto de padre que no descansaría hasta ver a Carlos de rodillas. Los días siguientes fueron un torbellino de rabia contenida. Intenté impugnar el testamento, contraté a un abogado cutre, un tal Ramírez que cobraba por horas y prometía milagros. Pero Carlos era astuto, había falsificado la firma de padre, usando un experto en caligrafía que ahora vivía en Andorra, fuera del alcance de la justicia española. Es su palabra contra la mía, me dijo Carlos en una llamada, su voz suave como el veneno de una serpiente. Yo tengo testigos. Acéptalo, hermanito. Vuelve a tus pinceles. La traición no era solo el dinero, era el borrado de mi existencia. Padre me había prometido, en secreto, una parte de los viñedos para que yo pudiera crear una fundación artística. Carlos lo sabía, lo había oído en las discusiones familiares. ¿Por qué? Porque desde niños, él siempre fue el dorado, el que heredaba el manto. Yo, el segundón, el que madre mimaba en las sombras. Pero ahora, sin un euro, mi galería cerraba puertas. Los caseros me llamaban:
Los proveedores cortaban suministros. Madrid, esa bestia indiferente, me escupía a la cara. Fue en la tercera semana de miseria cuando encontré el primer hilo. Revisando las cajas de padre que Carlos olvidó enviarme un gesto de piedad. Dijo. Hallé un sobre amarillento, sellado con cera roja. Dentro, una carta de 1985, escrita en la temblorosa letra de padre, si algo me pasa. Protégeme de las sombras del pasado. ¿Carlos no es quien crees? Mi pulso se aceleró. ¿Qué sombras? ¿Qué secreto ocultaba mi hermano perfecto? No dormí esa noche. El insomnio me devoraba. Y con él, la semilla de la venganza. Madrid, con sus luces neón y sus sombras eternas, se convertía en mi aliada. Caminé por el Retiro al amanecer, planeando. No mataría a Carlos. Eso sería demasiado fácil. Demasiado vulgar. Lo despojaría de todo, su imperio, su familia, su alma. Y el documento que acababa de encontrar sería mi arma. Pero primero, necesitaba más. Mucho más. La investigación empezó en las bibliotecas polvorientas de la Nacional, donde los fantasmas de España susurraban secretos. Contraté a una jeque freelance, una chica de Vallecas llamada Marta, que por 500 euros me abrió puertas digitales. Tu hermano es limpio como una patena en el papel, me dijo, fumando un porro en su sótano. Pero todo el mundo tiene grietas. Grietas. Sí. Y yo las ampliaría hasta que se derrumbara. Mientras tanto, la vida me golpeaba. Elena, la cuñada traidora, me bloqueó en redes. Carlos donó anónimamente a mi galería solo para cerrarla con deudas. Me mudé a un hostal en Chueca, rodeado de turistas que reían mientras yo lloraba en silencio. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb crecía. Un fuego que me consumía por dentro. Soñaba con padre. Su rostro acusador. ¿Por qué no luchas, hijo? Despertaba sudando, con las manos apretadas en puños. Un mes después, el primer golpe, contacté a un periodista de El País, un viejo conocido de la escena artística. Le conté lo del testamento, omitiendo el secreto. Es una historia de codicia familiar, le dije. El artículo salió titulado La dinastía Valverde, herencia o robo. Carlos lo negó todo, pero las acciones de la empresa cayeron un 5%. Pequeño, pero dulce. Él me llamó furioso, estás cavando tu propia tumba, Ale. Sonreí al teléfono. No, hermano. La tuya. Pero la venganza es un amante celoso, exige todo. Empecé a espiar a Carlos. Instalé un rastreador en su coche, Marta lo hizo por otro billete. Lo vi en cenas con políticos, en yates en el Mediterráneo, follándose a su secretaria en un hotel de Marbella. Cada foto era un clavo en su ataúd. Y entonces, el twist inicial en el sobre. No solo la carta. Una negativo. Padre dudaba de la paternidad de Carlos. Prueba esto si el diablo viene, decía la nota adjunta. Mi mundo giró. Carlos, ¿no era mi hermano de sangre? La idea me paralizó. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb mezclada con asco. Si era verdad, el testamento era inválido. Pero probarlo destruiría a madre, a la familia entera. ¿Valía la pena? Caminé por las Ramblas de Barcelona, había ido allí por pistas, sintiendo el peso. La venganza no era solo justicia, era autodestrucción. Regresé a Madrid con fuego renovado. El clímax se acercaba, pero aún no. Primero, debía reunir aliados. Llamé a Luis, el medio hermano bastardo de padre, un viñador amargado en La Rioja. Carlos me robó mi parte hace años. Gruñó al teléfono. Únete a mí, y lo aplastamos. Él sería mi puente, el que me daría el documento final, el test de paternidad de 1986, escondido en una caja fuerte rural. La red se tejía.
Madrid bullía a mi alrededor, ajena a la tormenta. Yo, Alejandro Valverde, el perdedor, me convertía en el cazador. Y Carlos, el rey, ni sospechaba que su corona estaba envenenada. El viaje a La Rioja fue un descenso al infierno rural, donde el sol quema la tierra como un hierro al rojo y los secretos fermentan como el vino en las bodegas. Luis me esperaba en una finca destartalada, rodeado de barriles mohosos y perros flacos que ladraban a la nada. Era un hombre de 60, con la cara surcada por arrugas como viñedos secos, y ojos que habían visto demasiadas traiciones. Tu padre era un cabrón ambicioso, me dijo mientras servía un tinto áspero en vasos sucios. Pero Carlos, él es el diablo con traje. Le conté lo del testamento, la carta, el río, un sonido ronco que erizó mi piel. Sabía que Ignacio guardaba eso. Carlos no es su hijo. Es de un afaire que tu madre tuvo con un torero en los 80, durante una corrida en Pamplona. Ignacio lo supo, pero lo crió como suyo por el escándalo. Mejor un bastardo en casa que en la calle, decía. El mundo se inclinó. Mi hermano era un impostor, un lobo en piel de cordero. La furia me ahogó el trago. ¿Pruebas?, pregunté, la voz temblorosa. Luis sacó una carpeta polvorienta de un cajón. El test de ADN, firmado por un laboratorio en Bilbao, datado en 1986. Ignacio lo mandó hacer cuando Carlos empezó a mostrar rasgos extraños. Nunca lo usó, el orgullo, ya sabes. Pero aquí está. Destrúyelo o úsalo. Yo voto por lo segundo. Lo guardé en mi mochila, sintiendo su peso como plomo. Regresé a Madrid en un tren nocturno, el paisaje borroso como mis pensamientos. ¿Destruir a Carlos significaba destruir el legado de padre? ¿O era la única justicia? De vuelta en la capital, la ciudad me recibió con lluvia torrencial, lavando las calles como lágrimas de arrepentimiento. Me instalé en un piso compartido en Malasaña, con artistas pro como yo, pero ahora tenía un propósito. Marta, la jeque, profundizó, hackeó los emails de Carlos. Descubrimos transferencias a paraísos fiscales, sobornos a jueces para el testamento falso. Es un iceberg, Ale, dijo ella, sus ojos brillando con malicia. La punta es el dinero, debajo, putas, drogas, deudas de juego en casinos de Marbella. Cada revelación avivaba el odio. Carlos no solo me robó, era un monstruo. Recordé la infancia, él, robándome juguetes, adolescencia, sabotajeando mis notas para quedar él como el genio. Ahora, con Elena, tenían una hija, Sofía, de 8 años. ¿Involucrarla? No. La venganza era personal, pero la inocencia. Eso me frenaba. O eso creía. El primer movimiento real fue con el periodista. Le di las transferencias anónimamente. El País publicó corrupción en la élite, los Valverde y los sobornos. Las acciones cayeron un 15%. Carlos contraatacó, me demandó por difamación, citándome a juicio en 2 semanas. Vas a pagar, hijo de puta. Me espetó en el juzgado, su aliento a whisky caro. Elena lo sostenía, con ojos de víbora. Déjalo, Carlos. Es un perdedor. Pero yo tenía a Luis. Él testificó en privado, jurando silencio hasta el momento clave. Mientras, cultivé a un aliado inesperado, Ana, la ex secretaria de Carlos, despedida por incompetencia en realidad, por rechazar sus avances. La encontré en un bar de Chambery, ahogando penas en gin tonics. Es un cerdo, me confió, lágrimas surcando su maquillaje corrido. Graba todo, pero yo tengo pruebas, videos, audios donde admite el fraude del testamento. Por una noche de pasión culpa mía, la soledad me devoraba. Me dio un USB.
En él, la voz de Carlos padre firmó lo que yo quise. Alejandro es un 0 a la izquierda. La Toantín se volvía obsesión. Dormía poco, comía menos. Madrid se convertía en un laberinto de sombras. Seguía a Carlos por Gran Vía. Lo veía en óperas en el Real, fingiendo cultura mientras planeaba mi ruina. Una noche, casi lo confronto en un callejón de Huertas, pero me detuve. No aún. El clímax necesitaba timing perfecto. La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN empezó a filtrarse. ¿Y si padre quería que protegiéramos a Carlos? ¿No que lo destruyéramos? La carta decía protégeme. No destruye. Pero el dolor era demasiado fresco. La galería mía cerró definitivamente. Pinté un lienzo final. Un retrato de Carlos con cuernos. Y lo quemé en el retiro. Las cenizas volaron como mis esperanzas. El juicio se acercaba. Preparé mi defensa, el USB, el AN. Pero un twist menor, Ana desapareció. Llamadas sin respuesta. Piso vacío. Carlos la silenció. Pánico. Marta rastreó, ella huía a Portugal. Asustada. Dile que testifique. Le supliqué por video. No puedo. Me matará. La desesperación me golpeó. Solo. Otra vez solo. Entonces, el encuentro con Sofía. La vi en el Parque del Retiro, jugando sola mientras Elena compraba en Serrano. Se acercó. Curiosa, tú eres el tío Ale, ¿verdad? Papá dice que eres artista loco. Le sonreí, el corazón rompiéndose. Sí, pequeña. Y tú eres la princesa. Le di un dibujo rápido, un unicornio. Ella lo abrazó. En ese momento, dudé. ¿Destruir su mundo por el mío? No. La venganza seguía. Llamé a Luis, trae el documento. Es hora. Él llegó a Madrid en un viejo SEAT, la carpeta bajo el brazo. Nos reunimos en una tasca de la Latina, bebiendo calimocho. Esto acabará con él, dijo Luis, los ojos brillando. Pero también contigo. La sangre no miente. Asentí. Lo sabía. Las consecuencias serían un dominó, ruina financiera, escándalo social, quizás cárcel para mí por extorsión. La noche antes del juicio, caminé por la Plaza Mayor, la lluvia cesando para dejar un cielo estrellado falso. Madrid, testigo silencioso. Mañana, el telón se abriría. Carlos caería. Oyó. El Palacio de Justicia, en la calle de la Montera, era un coloso de mármol y mentiras, donde los ricos compraban veredictos como se compran vinos finos. Entré esa mañana de octubre con el estómago revuelto, el USB en el bolsillo como un talismán maldito y el test de ADN en la cartera de Luis, quien esperaba fuera, fumando nerviosamente. Carlos ya estaba allí, flanqueado por su equipo de abogados. Todos tiburones con corbatas de seda. Me miró con desprecio, has venido a rogar. Y H signo de interrogación BIN. Retira el artículo y te doy un cheque. Sonreí, frío. He venido a enterrarte, hermano. El juez, una mujer severa con gafas de montura metálica, llamó orden. Mi abogado Ramírez, sudoroso, presentó el USB. Pruebas de fraude, señoría. El demandado admite falsificar el testamento. La sala jadeó cuando el audio sonó, la voz de Carlos, clara como el día, confesando. Elena palideció, apretando su bolso como un salvavidas. Carlos se puso en pie, rojo de ira. Eso es montaje, difamación. Pero el daño estaba hecho. El juez ordenó una pausa. Peritos verificarían el audio. En el pasillo, Carlos me acorraló, su aliento caliente en mi cara. Te arrepentirás, Ale. Tengo amigos en altos lugares. Golpeó mi hombro, fuerte, y se alejó con Elena, quien me lanzó una mirada de puro odio. Esa tarde,
El veredicto parcial, el testamento suspendido hasta investigación. Las noticias explotaron, escándalo Valverde, fraude en la herencia. Las acciones se hundieron un 30%. Inversores huyendo como ratas. Carlos me llamó esa noche. Voz quebrada por primera vez, hablemos. Como hermanos. Reí. Amargo. ¿Hermanos? Tú mataste eso hace meses. La reunión fue en su ático. Un mausoleo de lujo con vistas al Bernabéu. Elena no estaba enferma, dijo él. Nos sentamos en el salón, brandy en mano. Te daré el 20%, ofreció. Ojos suplicantes. Por los viejos tiempos. Le conté de Lan entonces, suave, como un cuchillo deslizándose. No eres hijo de padre. Eres un bastardo de un torero muerto. El testamento es mío por derecho. Su rostro se descompuso. Primero incredulidad, luego furia. Mentira. Madre me lo habría dicho. Pero vio la carpeta que saqué. El papel crujiente. Leyó, temblando. No. No puede ser. Lágrimas. Reales por primera vez. Ale, por favor. Destrúyelo. Sofía. La familia. Por un segundo, vi al niño que fuimos, jugando en los viñedos. La piedad me rozó. Demasiado tarde, dije, levantándome. Ríndete, o lo publico todo. Salí de allí con el alma pesada. La venganza sabía a ceniza. Esa noche, Ana me contactó desde Lisboa, lo haré. Por ti. Voló de vuelta, testificando al día siguiente. El audio fue auténtico. Carlos enfrentaba cargos por fraude. Pero él contrató detectives. Descubrieron a Marta. La arrestaron por hacking. Colateral. Me dijo Ramírez. Pero duele. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web mía se mezclaba con culpa. Luis me visitó en Malasaña, trayendo vino de sus bodegas. Estás ganando. ¿Pero a qué costo? Hablamos hasta el alba, de madre. Su afer secreto, de padre. Su silencio cómplice. La familia era una farsa. Admití. Él asintió. Tú la estás desenterrando. Cuidado. O te entierras con ella. Mientras, la sociedad madrileña se dividía. Amigos de Carlos me llamaban traidor, otros, de la escena artística, me aclamaban vengador. Recibí cheques anónimos para reabrir la galería. Pinté de nuevo, furiosamente, escenas de traición. Hermanos apuñalándose en plazas empedradas. 23. Lo suficiente para respirar. Pero el verdadero conflicto era interno. Soñaba con Sofía, preguntándome si mi odio la salpicaría. Elena me confrontó en un café de sol. Eres un monstruo. Carlos está destrozado, bebé. ¿No duerme? Sus palabras dolieron, porque eran verdad. Él empezó. Repliqué. Ella escupió y tú lo acabarás. Pero ¿quién queda al final? El plan se refinaba. No bastaba el juicio, necesitaba el escándalo total. Filtré el ad a un tabloide. El Mundo. Exclusiva, el heredero Valverde. Hijo ilegítimo. Madrid estalló. Carlos se recluyó. Su imperio tambaleando. Inversores demandaban. Bancos congelaban cuentas. Él intentó suicidarse, un frasco de pastillas, encontrado por Elena. Lo salvaron. Pero el daño psicológico era irreparable. Yo celebré solo. En un bar de flamenco en Sacromonte no. En Madrid, en Cardenal Cisneros. El cante gutural reflejaba mi alma, duende de dolor. Pero la toantín me consumía. Marta salió en fianza, la visité en Vallecas. Gracias, dije. Ella sonrió torcida, la venganza es adictiva. Cuidado, o te quema. Y entonces, el primer dominó real, la policía allanó el ático de Carlos por evasión fiscal. Gracias a las transferencias que filtré.
Lo esposaron frente a Sofía, que gritó papá. Elena me culpó en un mensaje, maldito seas. Lo era. Pero seguí. El clímax se cernía. Reuní a todos, Luis, Ana, Ramírez. En una sala alquilada en Atocha, trazamos el golpe final, demanda colectiva por fraude, usando el ADN para invalidar todo. Mañana, dije. Carlos cae. Pero en la víspera, recibí una carta de Carlos, ven solo. Hablemos de verdad. Dudé. ¿Trampa? ¿Arrepentimiento? Fui. El ático estaba oscuro. Él sentado en el suelo, botella en mano. Siéntate, Ale. Hablamos de infancia, de envidias. Te odiaba porque eras libre, confesó. Yo, encadenado al deber. Lágrimas mías. También. ¿Paz? Preguntó. Casi. Pero recordé el despojo, el dolor. No. Mañana acaba. Salí, el corazón en pedazos. La venganza era victoria pírrica. La sala del juzgado bullía como un coliseo romano, con flechis de cámaras y murmullos de la prensa que olían sangre. Era noviembre. El viento de Madrid azotando las hojas muertas en las aceras, como si la ciudad misma anticipara el derrumbe. Entré flanqueado por Luis y Ana, mi armadura de aliados frágiles. Carlos estaba al otro lado, demacrado, sin corbata. Elena ausente, rumores decían divorcio inminente. Sus ojos se encontraron con los míos, no odio, sino vacío. Has ganado, pareció decir. El juez, la misma de antes, golpeó el mazo. Señor Valverde Alejandro, presenta su caso final. Ramírez se levantó. Voz firme por primera vez, fraude probado. Paternidad falsa. Solicitamos anulación total del testamento y restitución. Presentó el ADN. El USB. Testimonios. La sala contuvo el aliento cuando el perito confirmó 99.9% de certeza. Carlos Valverde no es hijo biológico de Ignacio. Gritos ahogados. Periodistas tecleando furiosamente. Carlos se hundió en su silla, cabeza baja. Yo sentí un vértigo, triunfo o náusea. El juez deliberó en privado. Volvimos al pasillo. Luis me palmeó la espalda. Justicia, chico. Ana susurró, pero mira su cara. Es humano. Miré a Carlos. Solo. Esposas ocultas bajo la mesa. Humano. Sí. Pero el monstruo que creó. El veredicto cayó como un rayo. Testamento anulado. Todo a mí, empresas, viñedos, millones. Carlos, culpable de fraude, juicio penal pendiente, posible prisión. La sala estalló en caos. Él se levantó, tambaleante, y caminó hacia mí. Felicidades, hermano, murmuró, voz rota. Aunque no lo sea. Me abrazó, breve, huesudo. Olía a derrota. Luego, escoltado por guardias, salió. Sofía corrió desde el fondo, gritando tío Ale. Pero Elena la arrastró. Ojos llameantes, nunca más te acerques. Afuera. La prensa me asedió, venganza o justicia. Ambas, respondí, subiendo a un taxi. Madrid me aclamaba y maldecía en redes, Valverde venganza Chending. Regresé a Malasaña, abriendo una botella de Rioja de Luis. Bebí solo, el lujo repentino asfixiándome. ¿Qué ahora? La galería reabierta. Sí. Pero el vacío persistía. Las consecuencias rodaron como avalancha. Valverde Inversiones en quiebra técnica. Despedí a cientos. Rostros anónimos que me miraban como a Judas. Luis tomó los viñedos. Pero discutimos, ¿quieres vender? Yo quiero preservar. Pelea familiar 2.0. Ana se alejó. Demasiado tóxico. Marta desapareció en el ciberespacio. Y Carlos. En prisión preventiva en Soto del Real, esperando juicio. Lo visité una semana después.
a través de barrotes fríos. ¿Por qué?, preguntó. Más curiosidad que rencor. Porque me quitaste todo, dije. Padre, dignidad, vida. El río, amargo, te di una excusa para odiar. Yo odiaba ser el elegido. Hablamos de madre. Su afer, un torero fugaz. Pasión de una noche en San Fermín. Ella me amaba, dijo. Pero el secreto la mató. Lágrimas suyas, mías contenidas. Sofía te necesita, añadió. Sé su tío de verdad. Salí cambiado. La venganza era dulce, pero envenenada. Reorganicé la empresa, salvando empleos, donando arte. Pero el escándalo persistía, demandas de inversores, investigaciones fiscales. Mi nombre, ahora sinónimo de traición. Entonces, el primer crack en mi armadura, un anónimo, me envió fotos. Sofía, llorando en terapia. Por tu culpa, decía la nota. ¿Culpa? Sí. Empecé a beber. Noches en Chueca con extraños. Pinté menos. Destruí más. Luis me advirtió, la venganza es un boomerang. Y vino el conflicto social, la alta sociedad me vetó. Cenas canceladas. Invitaciones rotas. Eres veneno, me dijo un viejo amigo en un email. Madrid, que antes me ignoraba, ahora me escupía. Caminé por Salamanca. Vi el ático vacío. Carlos lo perdió todo. Fantasmas. El clímax personal llegó en Navidad. Invité a Sofía. Elena accedió, tensa. La niña llegó con un dibujo, dos hermanos peleando, pero abrazados al final. Papá dice que lo sientes. Jugamos en el retiro. Nieve ligera cayendo. Te quiero, tío, dijo. Rompí allí, en silencio. Valió, pero no era el fin. El juicio penal de Carlos se acercaba. Yo era testigo estrella. Preparé mi declaración, verdad cruda. Sin piedad. Enero de 2024 trajo heladas a Madrid, congelando el río Manzanares como mi alma endurecida. El juicio penal era en la audiencia provincial. Un teatro de formalidades donde las mentiras se deshilachan bajo luces fluorescentes. Entré confiado, con el ADN en mano, listo para el golpe de gracia. Carlos, en uniforme de preso, parecía un espectro, barba descuidada, ojos hundidos. Me miró, no con odio, sino con algo peor, compasión. Suerte, Ale, murmuró al pasar. El fiscal presentó cargos, fraude, falsificación, evasión. Mi turno, subí al estrado. Voz firme. Carlos Valverde robó mi herencia. Mintió sobre nuestra sangre. Aquí la prueba. Mostré el test. El sobre de 1985. La galería jadeó. Pero entonces, el twist que me heló la sangre, el abogado de Carlos. Un zorro viejo llamado Vargas. ¿Sonrió? Objeción. Señoría. Esa prueba es inválida. ¿Por qué? Vargas presentó un documento contra una segunda prueba de ADN. De 2020. Moderna. Certificada. Carlos es hijo de Ignacio. El test de 1986 fue manipulado por Luis Valverde, el medio hermano resentido, para vengarse de una disputa por viñedos. El mundo se detuvo. Luis. ¿Mentiroso? Llamaron a testigos. Luis subió, sudando. Es verdad, balbuceó. Lo falsifiqué. Ignacio me lo pidió, para tener un arma contra Carlos si se volvía ambicioso. Pero nunca lo usó. Mentira. ¿O verdad? Mi cabeza giró. Vargas proyectó emails, Luis confesando a un amigo. Borracho. En 2010. Falsifiqué el ADN para joder a Carlos. El juez frunció el ceño. Prueba inadmisible. Caso colapsa parcialmente. Carlos sonrió débilmente. No inocente, pero no bastardo. Yo, el vengador, me convertía en el engañado. El jurado deliberó.
Salió fraude probado por el audio. Pero penas reducidas 2 años. No 10. Carlos me miró al salir, gracias por la lección. Elena, en la sala. Me escupió, destruiste a un inocente por una mentira. Inocente. La palabra me quemó. Corriendo a La Rioja. Confronté a Luis en su finca. Bastardo. Grité. Puñetazo volando. Él lo esquivó. Riendo. Ignacio quería que lo usaras si Carlos te jodía. Era semifalso, dudas reales. Pero exageradas. Tú mordiste. Pelea física, rodamos en el barro. Perros ladrando. ¿Por qué? Exigí. ¿Por la familia? Carlos era el cáncer. Tú, el antídoto. Lo dejé allí, sangrando. Y robé su coche de vuelta a Madrid. El giro lo cambió todo. Mi victoria era ilusión. Ahora, demandas contra mí por difamación. La prensa volteó, Alejandro Valverde, héroe o villano manipulado. Acciones rebotaron, pero confianza perdida. Vendí partes de la empresa para pagar abogados. Sofía me evitó. Papá dice que mientes. La desesperación me ahogó. Intenté suicidio píldoras en el Retiro, pero un paseante me salvó. Desperté en hospital. Elena a mi lado. ¿Por qué viniste? Croé. Porque Carlos lo pidió. Él es familia. ¿Aún? Lágrimas. Hablamos, su divorcio, su lucha por Sofía. Perdóname, susurré. Ella negó, perdónate tú. Salí cambiado. La venganza. Un ciclo roto. Contacté a Carlos en prisión, visitas semanales. Hablamos. Sanamos. Éramos peones, dijo él. Luis desapareció. Viñedos embargados por fraude. Pero el verdadero clímax, descubrí la verdad final. En papeles de padre. Una nota, el ADN era real. Luis mintió para encubrir mi secreto, yo no soy padre de ninguno. Adopciones falsas para el imperio. Twist mayor, ambos bastardos. Risa histérica mía. La familia. Farsa total. Primavera de 2024 floreció en Madrid con cerezos en el Retiro. Pero para mí, era invierno eterno. Carlos salió en condicional tras un año. Demacrado pero vivo. Nos reunimos en un banco del parque. Sofía entre nosotros. Dibujo en mano, familia unida. Tío, ¿paz? Preguntó. Asentí. Voz ronca, paz. La herencia se dividió, mitad él, mitad yo, con fondos para Sofía. Vendí la mayoría. Creé una fundación artística en nombre de padre. Galería reabierta en Malasaña. Exposiciones de traición y redención. Pinte nuestro retrato, 2 hombres rotos. Abrazados. Elena se fue con Sofía a Sevilla. Pero visitas regulares. No te odio, me dijo una vez. Solo duele. Carlos trabajó en viñedos de Luis quien cumplía sentencia en Carabanchel por falsificación. Ironía. Bromeó Carlos. Reconstruimos. Lento, cenas en la Latina. Vinos compartidos. H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN persistía. Terapia en la Complutense. La venganza nos define. Pero no nos destruye. Amigos volvieron. Prensa olvidó. Madrid me acogió de nuevo. Cicatrices y todo. El final, en el aniversario de la muerte de padre. Quemamos la nota. Al diablo los secretos. Dijo Carlos. Abrazados. Bajo estrellas. La venganza pagó. Pero el perdón salvó. Yo, Alejandro, sobreviví. No intacto, pero entero. Y en las noches quietas, pinto, no odio, sino esperanza. Porque en España, las heridas sangran, pero cierran con tiempo y vino.